Les bendiga, amados hermanos, de manera especial. Hoy vamos a hablar un tema sumamente importante, un tema poderoso que nos va a edificar y ministrar. Amén. Estamos viviendo el último tiempo y tenemos que estar alerta porque Cristo viene ya. Vamos a hablar un poco sobre las iglesias mundanas, esas iglesias que se han apartado de la verdad. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4. Versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El libro de Santiago habla de la amistad con el mundo. La Biblia dice en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La amistad con el mundo. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo donde falsas iglesias o supuestas iglesias que dicen servirle al Señor viven agradando al mundo, viven bajo el sistema de este mundo, viven como que si fueran del mundo. El Señor nos dejó claro y lo estableció: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando la Biblia habla del mundo, se está refiriendo a este sistema pagano, este sistema desvirtuado, este sistema que está a espaldas de Dios. Nosotros como iglesia de Jesucristo no tenemos que amar las cosas que aborrece Dios. Y vemos como en este tiempo supuestas iglesias están llenas de coreografía, llenas de pantomima, llenas de mundo. Vemos dentro de esas iglesias, vemos reggaetón, vemos dembow, hip hop. Esto es una vergüenza, realmente es una vergüenza, porque se hacen llamar iglesias del Señor. Pero hay una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Esa iglesia se mantiene firme con el Señor. Pero estas iglesias son una vergüenza para el evangelio del Señor. Son manchas. Esta es una iglesia que se corrompió. Estas iglesias se corrompieron delante del Señor. Se corrompieron. Son enemigas de Dios. Vemos cómo esta iglesia permiten el dembow, permiten la mundanalidad, permiten este sistema de maldad. Tienen a Dios como un Dios de amor, pero obvian que Dios es fuego consumidor. Unas iglesias de liviandad, son livianos, no corrigen el pecado. A lo bueno se le llama bueno y a lo malo malo. Pero estas iglesias le llaman a lo malo bueno, no corrigen el pecado. No corrigen el pecado. Dios es un Dios de amor, pero también de corrección. Dios corrigió al pueblo de Dios muchas veces. Corrigió al pueblo de Israel por su pecado, porque se habían depravado. Entonces, estas iglesias, vemos los altares llenos de mundo, en corrupción, cantando músicas que son usadas en el mundo, exhibiendo su carnalidad, exhibiendo su maldad, su iniquidad. Dios nos ha llamado a santidad, hermanos, a santidad. Sin paz y sin santidad nadie le verá, dice la Biblia, nadie le verá. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo vive en santidad, vive en verdad, en integridad. Aborrece las obras de maldad. Me he quedado impactado viendo cómo supuestas iglesias bailan dembow. Los altares son un show. Lo que hacen es un show, hermano, entreteniendo. Un entretenimiento carnal. La iglesia de Cristo no es para entretener. La iglesia de Cristo es una iglesia que no tiene corrupción. La iglesia verdadera de Cristo, si algo tiene, es la verdad del Señor.
La iglesia no está para entretener. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Sus miembros representan a Cristo. Cada hijo de Dios entregó su vida al Señor. No puede haber entretenimiento en las iglesias, no. En la iglesia lo que tiene es que haber oración, intercesión, gemido en el espíritu, ayuno delante de Dios, aflicción, afligir el alma, el corazón delante de Dios, guardarse para Dios en cuerpo, en alma y en espíritu para la venida del Señor. Entonces muchas personas dicen, ¿cuál es la verdadera iglesia del Señor? La que está llena del Espíritu de Dios. Esa es la verdadera iglesia, la que está llena del Espíritu de Dios. La que no ama al mundo, la que no anda en corrupción, la que aborrece todo lo que no le agrada a Dios. Esa es la verdadera iglesia, una iglesia de santidad, una iglesia que se va a apartar, se va a consagrar, que va a orar, va a ayunar, va a vigilar, se va a dejar guiar. La Biblia dice que el Espíritu de Dios os guiará a toda verdad. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo, la que se va a dejar guiar, la que se va a dejar guiar, la que va a orar. La Biblia lo dice claro, mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración. Esa es la verdadera iglesia, la que vive en oración, la que vive en oración, en comunión, en intercesión. No esas iglesias que están llenas de mundo, no esas iglesias que están llenas de dembow. Tristemente lo digo, esas iglesias son enemigas de Dios, todas esas iglesias que aprobaron el dembow, el reggaetón, trayendo las cosas del mundo a las cosas de Dios. Ninguna amistad tiene lo del mundo con lo de Dios. No améis, dice, no améis las cosas del mundo, porque el que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hay una iglesia que dice ser de Jesucristo y es enemiga de Dios. ¿Por qué es enemiga de Dios? Porque tiene el mundo metido en su corazón. La iglesia de Cristo tiene que desprenderse del mundo, tiene que sacarse el mundo del corazón. En este corazón tiene que reinar, es el Señor. Es el Señor. Por eso es que la Biblia lo dice claro, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón, de este corazón tiene que emanar vida, de nuestra alma tiene que emanar vida. No puede haber cabida en nuestro corazón en nada que no le agrada al Señor. Todo este sistema mundano no le agrada al Señor. Todo este sistema pecador no le agrada al Señor. Las naciones no le agradan al Señor. No le agradan, hermano. Por eso es que Dios derramará juicio sobre las naciones, porque no le agradan al Señor. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, hacemos la voluntad de Dios. Hacemos lo que le agrada a Dios. Somos un pueblo redimido por la sangre del Señor. Entonces, hay que hacer una reflexión, porque no todas las iglesias que dicen ser del Señor son del Señor. Cuando te hablo de iglesia, te estoy hablando de esas congregaciones de hombres y mujeres que dicen ser de Dios, pero no le agradan a Dios, no viven bajo la voluntad de Dios, viven bajo la voluntad de su carne, bajo la voluntad de un pastor. Oiga esto, bajo la voluntad de un pastor. Dios constituyó a pastores para guiar el rebaño, para guiar ovejas, gloria a Dios. Pero si el pastor no está metido con Dios, va a entretener al pueblo. Y en vez de estar teniendo ovejas, lo que va a tener es cabritos, hombres y mujeres que no le van a agradar a Dios. Es así. Estas iglesias, supuestamente iglesias del Señor, que son mundanas, paganas, que agradan al sistema de este mundo, no se pueden llamar iglesias del Señor. No se pueden llamar iglesias del Señor. La verdadera iglesia del Señor tiene una identidad. Es una iglesia de integridad, de verdad.
No tiene nada de parecencia con este mundo. No se parece al mundo. Por eso es que cuando usted lo ven, usted no tiene que parecerse al mundo. Usted tiene que ser usted diferente a este mundo. Usted parece un hijo de Dios, una hija de Dios. Se comporta como hijo de Dios, parece de Dios. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que parecerse a Dios, tiene que reflejarlo de Dios. Se tiene que ver la gloria de Dios. No somos hijos de Dios. Entonces tenemos que reflejarlo de Dios en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestro vestir. Todo nuestro ser, dice la Biblia, sea guardado, irreprensible para la venida del Señor. Entonces, hay supuestas iglesias que dicen ser de Dios, pero no son de Dios. Alerta con esto, no son de Dios. La Biblia dice que en el último tiempo no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó la sana doctrina, la sana enseñanza. Gloria a Dios. ¿Qué enseñan en estas iglesias? Imagínense ustedes, ve lo que enseñan. Enseñan que se puede cantar dembow, que se pueden cantar reggaetón. Viste como quiera, anda como quiera, vive como quiera, igualito, así te va a amar el Señor. Sí, hermano, Cristo nos ama. Su vida entregó, nos limpió, nos lavó, nos redimió. Pero Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Sin contaminación. Por eso es la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, hermano. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Unas tenían aceite, simbolizando el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Pero habían 5 que no, hermano, no tenían aceite. Le faltaba la presencia de Dios. Entonces la iglesia verdadera de Cristo tiene la presencia de Dios. Porta la gloria de Dios. Se identifica con Dios. No con el mundo. No con las prácticas del mundo. No con el dembow. No con el reggaetón. No. Hermano. Una carnalidad que se ha metido en este tiempo a muchas iglesias que dicen ser de Dios. Que antes eran de Dios. Porque no voy a decir antes eran de Dios. Pero ese altar se contaminó. Esa grey se contaminó. Esa congregación se contaminó. Porque muchos de esos pastores no dejaron guiar por la voz de Dios. Comenzaron bien, pero no terminaron bien. Se apartaron de las doctrinas del Señor. Se apartaron de la santidad del Señor. Y las iglesias se volvieron en clubes sociales de entretenimiento, de dembow, de hip hop, de reggaetón, de depravación. Dios mío. La apostasía llegó, hermano. La apostasía llegó. Estamos viviendo tiempos tremendos. La apostasía llegó. La Biblia lo dice. Primera de Timoteo 4:1. Y el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, muchos apostatarán, se alejarán, abandonarán. Imagínese usted, escuchando a demonios, iglesias mundanales, liberales, llenas de demonios. En vez de estar el Espíritu Santo, están llenas de demonios, llenas de demonios. Llenas de demonios, hermano, llenas de demonios. Terrible, hermano, es terrible el tiempo que estamos viviendo. Llenas de demonios. Llenas de demonios, hermano. Llenas de demonios. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu. Llena del Espíritu Santo, hermano. Nosotros somos templo y morada del Espíritu. La iglesia del Señor no es guarida de demonios. Y muchos pastores han hecho la casa del Señor, la grey del Señor, guarida de demonios. Guarida de demonios, hermano. Le van a dar cuenta a Dios.
porque se han metido en esas congregaciones demonios, demonios. Viven en la carnalidad, viven en los placeres sexuales, fornicación, corrupción. Hermano, estamos viviendo un tiempo peligroso, 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 peligroso. Así que, hermanos, busquemos a Dios en oración, busquemos a Dios en oración. Y si estás en una de estas iglesias donde el mundo se ha metido, donde la carnalidad se ha metido, donde la apostasía se ha metido, sal corriendo, sal corriendo. Y si tú estás en una de estas iglesias, hoy te está hablando el Señor, hoy te está hablando el Señor. Sal de esas congregaciones que son guaridas de demonios, demonios, demonios. La Biblia dice, por sus frutos lo conocerán. Demonios, guaridas de demonios. La verdadera iglesia es una iglesia de santidad, de integridad. Y el pastor, que es el ángel de Dios, el ángel de la iglesia que Dios puso, va a ser un hombre o una mujer llena de Dios. Y la iglesia va a estar en la santidad de Dios. Así que, hermano, Dios me les bendiga, Dios me les guarde de manera especial. No dejemos de orar, no dejemos de buscar cada vez más al Padre Celestial, porque Cristo viene ya, hermano, Cristo viene ya. La trompeta en cualquier momento puede sonar. Los juicios en la tierra caerán. Los juicios caerán, hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Así que, hermano, Dios me le bendiga de manera especial. La paz de Dios sea sobre ti. Amén. Sobre ti. Dios te bendiga más. La paz de Dios sea sobre tu hogar.